Bien, el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa de la Parota, el SECOP, es el organismo que integra el movimiento de resistencia en contra del proyecto hidroeléctrico Presa La Parota. Un proyecto que es promovido por la Comisión Federal de Electricidad, la CFE, desde luego por el gobierno mexicano, sobre todo cuando la CFE todavía era una paraestatal, ya no lo es, tiene otro estatus ahora. Y este se hizo desde, pues realmente hace casi 30 años, una cosa así, de los años 80, y empezaron, sabemos que empezaron, eso lo supimos después, sabemos que empezaron a hacer estudios para ese proyecto de una gigantesca presa en el estado de Guerrero. Esta presa, que se llamaría, o se habría llamado Presa La Parota, abarcaría 5 municipios, Tecuanapa, San Marcos, Juan R. Escudero, Chilpancingo, y el más afectado sería Acapulco. La cortina que pretendieron hacer, o que empezaron a hacer en 2003, esa cortina se haría en los bienes comunales de Cacahuatepec, en Acapulco, y era el proyecto más grande de Vicente Fox cuando fue presidente. Después, con Felipe Calderón, también se buscó que tuviera una relevancia el proyecto de La Parota, y ellos, desde luego, como siempre lo hicieron, empezaron a hacer los trabajos, primero los estudios, luego ya en 2003, al inicio de 2003, desde enero trabajaron hasta julio, que fueron detenidos por las comunidades, y todo ese tiempo hicieron socavones, unos socavones muy grandes con maquinaria grandísima para desviar el río y que pudieran ellos empezar a hacer la cortina de la presa. Esta presa habría sido una presa de 17.300 hectáreas en esos 5 municipios. Hubieran afectado a 25.000, de 25.000 a 30.000 comuneros y ejidatarios directamente, o sea, hubieran sido desplazados de sus tierras, desplazados de sus pueblos, hubieran quedado sumergidas sus tierras, sumergidos sus pueblos, sus iglesias, sus panteones, todo. Y esto durante años que hubiera quedado la presa llena, porque para llenar esa presa de 7.300 hectáreas hubieran tenido necesidad de cerrar el río durante algunos años. Ellos decían que 2, nosotros decíamos que hubieran tardado más de 4 años en eso, y entonces eso hubiera ocasionado que 80.000 habitantes que viven, y comuneros que viven río abajo, o sea, de donde estaría la cortina para abajo, también hubieran sido afectados, porque sus tierras hubieran quedado desertificadas. O sea, 30.000 habrían estado sumergidos, o sea, desplazados totalmente, y 80.000 también hubieran sido totalmente afectados, porque las tierras, cuando cierran los ríos, indudablemente que se desertifican. O sea, si el río lo cierran para llenar la presa, o sea, hubieran hecho la cortina y hubieran tenido que cerrarla durante esos 4 años que nosotros decimos, o a lo mejor más, para llenar la presa, todo ese tiempo no habría corrido el agua por el río, y la gente que está esperando abajo el agua, que va por ríos subterráneos, o va de distintas maneras, sobre todo ríos subterráneos, que fortalece las tierras y que las hace muy fértiles, ¿no? Esas se hubieran desertificado. Entonces toda esta cantidad de gente hubiera sido totalmente afectada, ¿no? No, cuando empezó fue un movimiento espontáneo. O sea, un movimiento que no tenía experiencias en ningún tipo de resistencia frente a nada, ¿no? O sea, y eso es algo que utilizó el gobierno durante todo el tiempo que trató de hacer, o trata de hacer, megaproyectos. Ir directamente, afectar directamente, y decir a la gente, como se dijo allá, porque se les detuvo, se impidió que siguieran trabajando, se obligó al gobernador del estado en ese tiempo, René Juárez, del PRI, de que obligara a la CFE a sacar la maquinaria. Salió la maquinaria, y todo ese tiempo duró en conflicto permanente años. Y al año fue que el movimiento tomó el nombre, y lo tomó
porque hubo una necesidad así de momento, en en una fila para entrar a un evento, en donde pues cada uno de quienes entraban decían de qué organización son, y pues nosotros no teníamos organización, teníamos un movimiento, ¿no? Entonces allí entre 2, 3 compañeros empezamos a decir, bueno, ¿cómo le ponemos? Y fue, por cierto, en El Salvador, en el Foro Mesoamericano, quinto Foro Mesoamericano, que en julio de 2004 se realizó en El Salvador, y allí ya teníamos un año de movimiento, y entonces fue cuando nosotros dijimos, bueno, pues entonces vamos a llamarlos de algún modo. ¿Y de qué modo? Bueno, ¿qué aglutina el movimiento? Aglutina ejidos, pues ahí va. Consejo además, son comunidades indígenas en muchas partes, ¿no? Todo, sobre todo los bienes comunales indígenas de Cacahuatepec son comunidades indígenas, aunque se ha perdido mucho la característica de lo que es indígena, se ha perdido mucho el lenguaje, la lengua, náhuatl en ese caso, ¿no? Y dijimos, bueno, son ejidos, son comunidades, bueno, consejo de ejidos y comunidades, y ya nos llamaban los opositores, y dijimos, bueno, pues somos opositores, ¿a qué? Pues a la presa La Parota. Y así fue como se hizo, y ya cuando llegamos al final de la fila, que ya nos tocaba inscribirnos, pues ya dijeron, ¿cómo se llaman ustedes? Pues nos llamamos SECOP, Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota. Pero tardó un año en movimiento fuerte, en las cuestiones más importantes, más fuertes que se dieron en el movimiento, que ya platicaré de ellas en un momento, y ya habían sucedido las cosas más fuertes, las confrontaciones más duras, y fue cuando entonces ya dijimos, bueno, pues, se llamará así, y así se quedó el nombre, ¿no? El SECOP. No fue algo que nosotros hubiéramos salido o aparecido con un nombre, o con un nombre de una organización, o con un nombre, no. Es un movimiento, y sigue siendo un movimiento, tiene un nombre, pero sigue siendo un movimiento. Nosotros decimos, es distinto de una ONG, es distinto de cualquier otro organismo, es un movimiento social, y como tal nos catalogamos, ¿no? Y claro, el movimiento lo que tuvo que hacer desde un principio, ya que se obligó al gobernador de Guerrero, a René Juárez, se le obligó a que sacara la maquinaria de la CFE, y la sacaron. Desde ese momento hubo confrontación con ¿quién? Con la CFE misma, que trató de entrar después varias veces. ¿Con quién más? Con los grupos de compañeras y compañeros comuneros, en ese caso, que estaban en los lugares más cercanos a donde estaban haciendo la cortina de la presa, porque ya habían sido contratados como peones para trabajar con los ingenieros en la cuestión de la presa. Y esto fue una cuestión que caracterizó al movimiento, o sea, un movimiento que desde el principio fue confrontativo, y eso ha sido muy duro. Bien, una parte es la que ya comenté, ¿no? Cuando se obligó a sacar la maquinaria. Después de eso se sacó, y cuando se sacó se puso un plantón para impedir que los ingenieros, que los trabajadores, que la maquinaria siguiera entrando, ¿no? Se obligó a sacar la maquinaria, pero el plantón quedó allí. Y después de todo ese tiempo, pues todo ese año, la CFE trató de entrar por otros caminos. En los otros caminos también se puso un plantón. Y hubo, de hecho, plantones en una parte del río, y en el otro lado, la otra ribera del río, en todos lados se pusieron plantones donde la CFE trató de entrar. O sea, se les obligó a salir, salieron, pero en todo momento trataron de entrar nuevamente. ¿A qué? A construir lo que ya tenían como un negocio. Nosotros decimos que no es un servicio, que no es una cuestión. Era para hacer una presa hidroeléctrica. En México hay capacidad instalada que rebasa en 43% las necesidades de uso de la energía eléctrica generada. O sea, hay 43% de energía eléctrica en instalaciones que no se usa. ¿Por qué? Porque hay una sobra de energía, ¿no? Entonces no tendrían por qué hacer ni esa presa ni ninguna otra, menos desplazando a la cantidad de gente, o sea, o afectando a 100,000 gentes, ¿no? Eso no es algo que nosotros no aceptamos desde el principio. ¿Y qué es lo que no se aceptó? Y es por lo cual empezó el movimiento también. No se aceptó ser desplazados, no se aceptó que las tierras fueran usurpadas por alguien que no es el dueño original de las tierras. Cuando se llegó al momento en que el ingeniero en jefe
de la empresa, de la CFE, fue a decir de qué se trataba, porque se le obligó a decir de qué se trata, qué es lo que están haciendo, porque nunca dijeron, ¿eh? O sea, nunca dijeron qué es lo que estaban haciendo. Entonces, ¿de qué se trata? Y dijeron, bueno, pues es una presa. Y es una presa de un proyecto federal, ¿no? Y con el gobierno federal pues no se puede hacer nada, ¿no? El gobierno federal es el que decide y la gente de inmediato le dijo, sin saber de derechos, sin saber de otro tipo de recursos, sin saber nada, se le dijo, pues será muy proyecto federal, pero la tierra es mía. Y soy el dueño de mi tierra, y mi tierra no me van a sacar. Y en tanto que no me van a sacar, no vamos a permitir que ustedes se acerquen aquí. Y se les dijo, ni se acerquen nuevamente. Cuando salieron y sacaron la maquinaria, eso fue lo que se les dijo, ni se acerquen nuevamente, porque aquí os vamos a estar esperando. Entonces, esa confrontación tuvo necesidad, desde luego, el movimiento, de aprender a cómo defiendes lo tuyo, cómo eres dueño de tu territorio, cómo decides sobre tus propias tierras, cómo decides sobre tus propias cosas, qué es lo que en general los movimientos sociales o los afectados por las empresas, tanto paraestatales, en aquel tiempo eran paraestatales, como CFE, como CNA, o las empresas transnacionales, encuentran un camino suavecito, ¿no? O sea, y no imaginó el gobierno mexicano, no imaginó la CFE, que encontraran una respuesta. El SECOP, una respuesta, significa que, ¿quién decide? Los objetivos son la defensa de la tierra, la defensa del territorio, y después fue la defensa del agua, y posteriormente se va aprendiendo más y se supo que es la defensa de derechos. Y todo esto es algo que se fue aprendiendo, ¿no? Pero lo primero sí fue la defensa de la tierra. Por eso lo que yo dije hace un momento, que se dijo, y es la primera respuesta que dijeron las compañeras, sobre todo, y compañeros, dice, será muy gobierno federal, pero la tierra es mía. Eso ya es una defensa de un derecho. Y el derecho estaba en una hoja verde que se le dice, tú eres comunero y esta es la parte de tu parcela y esta te corresponde a ti, y eso es la defensa. Y luego, allá cuando llegamos a la defensa de derechos, a la defensa de otro tipo de cuestiones propias de la gente, pues ya se aprendió también que tienes que tener la posesión del territorio. O sea, tienes que estar allí, tienes que saber que tú, si lo vas a defender, lo primero que tienes que tener presencia y dominio es sobre su territorio. Eso es lo que nosotros diremos también a todos los movimientos a los que nos hemos acercado y que se han acercado con nosotros y que nos han dicho cuál ha sido su experiencia. Eso es lo fundamental. Tú ten el territorio y luego ya entramos en cuestiones legales. El SECOP tuvo la visión de acercarse con todo el mundo, con todas las organizaciones democráticas, ¿no? Ambientales, organizaciones sociales, organizaciones de derechos humanos, organizaciones de derecho ambiental, y también tuvo la necesidad de tener contacto con abogados. No sabíamos nosotros de meter, ni nos interesaba ni nos molestaba las cuestiones de irse a meter a juzgados y a cosas así, porque no hay credibilidad en ello. Sin embargo, sí supimos que sí es conveniente, sí es necesario, pero tú puedes meterte con abogados, pero sí puedes, y tú puedes meter amparos, como lo han hecho muchas organizaciones o movimientos sociales, o puedes meter recursos de nulidad sobre, como nosotros lo hicimos con unas asambleas fraudulentes que nos hicieron. Puedes hacer lo que sea legalmente, pero el gobierno mexicano, y creo que más que otros gobiernos, nos han dicho los colombianos, nos han dicho peruanos que no es lo mismo allá, pero aquí sí, al gobierno mexicano, sus propias leyes le valen, no le importan, y es capaz, y ha sido capaz, en muchos movimientos, por ejemplo, en la minera San Javier de San Luis Potosí, tienen muchos más amparos ganados que nosotros, mucho más juicios ganados que nosotros, pero no tienen la fuerza. ¿Y qué es lo que fuerza para defenderlo? ¿Y qué es lo que nosotros decimos? Como dije hace un momento, de tener el dominio del territorio. Tienes que tener la fuerza para defenderte en el territorio, en el lugar, y los amparos, los recursos legales son un apoyo. Son un apoyo, porque si al gobierno no le importan sus propias leyes y pasa y las pisotea él mismo, entonces, pues
con las propias leyes y con los propios amparos y con los propios abogados no vas a poder hacer nada. Tienes que tener la fuerza, la fortaleza y la decisión. Tú que me hablabas hace un momento de qué principios. Nosotros tenemos dos principios fundamentales que son de hecho nuestros ejes. Uno, la tierra no se vende. Segundo, la parota no se hace. Esos son los ejes con los cuales la parota no se hace. Y con eso hemos defendido el territorio, hemos defendido la tierra en muchas acciones que han hecho muy agresivamente el gobierno y que hemos respondido a todas ellas. Desde el principio te decía que tuvimos la visión de tener relación con todo el mundo. Entonces, inclusive de integrarnos a redes más amplias, ¿no? Entonces, por ejemplo, los primeros que fueron allá, tuvimos relación desde antes, ¿no? En los foros mesoamericanos que hubo en distintos lugares de América Central y de Chiapas también, y luego en Minatitlán, en Veracruz. En ellos encontramos que había organizaciones que estaban en contra de las presas. Eso no lo sabíamos. Empezamos a saber también cuáles son las afectaciones por las presas. Por ejemplo, siempre se dijo, una presa significa la muerte de un río, de ese río, ¿no? En el caso nuestro, el río Papagayo, ¿no? Y esto lo supimos, desde luego, en conocimiento con otras organizaciones. Y la primera con la que entramos, entonces, fue la Red Latinoamericana de Afectados por Presas y en defensa de los ríos y sus comunidades. Y la Red LAR estaba en toda Latinoamérica, después fuimos a muchos lugares de Latinoamérica y en toda Centroamérica, la Red LAR mesoamericana. Y con ellos fuimos los primeros que tuvimos contacto. Después, a través de todos esos contactos, hicimos el movimiento mexicano de afectados por las presas y en defensa de los ríos, el MABDER. Ese lo hicimos allá en La Parota, ¿no? El primer encuentro, ya van 11, el primer encuentro se hizo allá en La Parota. Los siguientes fueron en Jalisco, en la presa de Arcediano, en El Cajón, en la presa de Nayarit. Buscamos que fuera, ahí no pudieron hacerlo por distintas razones, pero los hemos hecho en muchos lados, en Oaxaca, que están pretendiendo hacer la presa de Paso de la Reina, cerca de Pinotepa Nacional, en Nayarit, con la presa de Las Cruces, en Las Cruces, el río San Pedro, en los ríos binacionales, en el Usumacinta, las presas binacionales entre Chiapas y Guatemala, y todo esto fue ya una relación muy amplia con los afectados por las presas. Luego entramos también con afectados ambientales en general. Somos parte de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, somos parte de la CONDA, la Coalición Mexicana por el Derecho al Agua, somos parte de la Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos, de la Alianza Mexicana, somos parte de la REMAL, Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, somos parte de la Red Nacional contra las Altas Tarifas, somos parte también de la Campaña Nacional por la Madre Tierra, ¿no? Y desde luego también, cuando tuvimos nuestros presos, también integramos, junto con otros compañeros de Oaxaca, de Puebla y de otros lugares, integramos el Comité Nacional en Defensa de los Presos Políticos, ¿no? Por la libertad de los presos políticos. Entonces hemos tenido esa visión en una doble interés muy genuino y legítimo, ¿no? Primero, tener solidaridad. Segundo, ser parte y participar en las acciones que se realicen sobre afectados ambientales, sobre las altas tarifas de luz, sobre los presos políticos, etc. Y también exponiendo ya nuestra experiencia, que ha sido, o fue, sobre todo en los primeros 8 años, fue La Parota, pues uno de los movimientos paradigmáticos del país y de otros lugares. O sea, tanto en el país como en Centroamérica, como en Latinoamérica, incluso en Europa, nos conocen muy bien todos los afectados por presas y por otros asuntos, como las cuestiones también de presos políticos, porque hasta allá ha llegado nuestra lucha, y por las cuestiones ambientales, ¿no? Bien. Pues el enemigo del SECOP, allá se tiene muy claro, es el gobierno mexicano. Eso se ha dicho muy claramente. O sea, ¿por qué? Pues porque resultó que fue la Comisión Federal de Electricidad, o sea, como en ese momento empresa paraestatal, la que fue directamente a agredir. En primer lugar, entrar sin permiso, ¿no? O sea, entró sin permiso de los
sin permiso para el cambio de uso del suelo, o sea, sin permiso de la Semarnat, sin permiso de la reforma agraria, o sea, sin permiso de iniciar el proceso expropiatorio y desde luego sin permiso de los pueblos originarios que están allí, ¿no? O sea, de los bienes comunales indígenas de Caguatepec y de los ejidos. Los bienes comunales indígenas de Caguatepec tienen 47 anexos y una cabecera comunal. Es un comunal, unos bienes comunales muy grandes, el segundo del país, y 19 ejidos lejanos, pero son dejados, pero afectados por la misma presa en el otro extremo, 19 ejidos, de los cuales 4, La Palma, Los Guajes, Dos Arroyos, bueno, ellos son parte del SECOP también, ¿no? Entonces, por eso los ejidos y las comunidades, y el gobierno mexicano se instaló como el enemigo, el que fue a agredir, y lo hizo, ¿no? Lo hizo en todo momento. Tenemos 4 muertos, 11 de nosotros hemos estado en la cárcel, en un primer momento, en los primeros años, entre 2004 y 2005, ¿no? 2006, 11 estuvimos en la cárcel, y luego ya en 2012, 2011, 2013, 20 más han estado en la cárcel, pero los 4 muertos han sido terribles, y eso, pues ¿quién lo ha hecho? ¿Quién lo ha hecho? Pues no lo va a hacer el comunero contrario que fue el que se peleó con el otro, o el policía que llegó, no, es el Estado mexicano, ¿no? Y el que se tiene muy claramente como contrario o como enemigos es el gobierno, ¿no? Entonces allí hay claridad en eso, en otros movimientos tampoco la hay, allí no tenemos nadie, tiene la duda de que es el gobierno mexicano, ¿no? Bien, de otros movimientos, de hecho, no tomamos muchas enseñanzas, pues porque sí los teníamos como referente, pero no era algo que nos estuviera, digamos, en todo momento marcando algo, no. O sea, las experiencias se hicieron allí. Y eso sí, nosotros sí tenemos mucho que decir a otros movimientos, ¿no? O al mismo pueblo de México, por ejemplo, o a los pueblos de otros países, ¿no? En primer lugar, que se tiene que tener muy claro que lo que estás defendiendo de por vida inclusive. Han dicho nuestros compañeros, y lo dijeron muchas veces, que en la respuesta, en la resistencia, en la lucha, está la propia vida, ¿no? Eso nunca incluso hombres y mujeres lo han dicho, ¿no? O sea, yo estoy aquí y voy a defender con la vida mi tierra. Eso es algo que es muy claro, que es fundamental, ¿no? La otra cuestión es que se superó a lo que hay en México como parte del dominio. O sea, el gobierno mexicano ha tenido la visión, desde que el PRI es PRI, de dominar. Entonces, el dominio en el campo, ¿cuál es? Igual que en las fábricas, ¿no? Igual que acá. Acá son los charros sindicales. A través de los charros sindicales domina a los trabajadores. Allá también, a través de los líderes agrarios, que son los comisariados de bienes comunales, los comisariados equidales y gente súper experta en mañoserías. Esos son las gentes que en los movimientos, y en el caso nuestro eso hicimos, lo superamos, o sea, lo rebasamos. Tuvieron ellos, o sea, porque en el dominio, en esa parte de dominio, la gente también se acostumbra a que lo dominen. O sea, hay subordinación, hay peticiones permanentes al dirigente agrario, al dirigente fundamentalmente de la CNC, de la Confederación Nacional Campesina, del PRI. Hay peticiones, la gente no sabe que tiene que confiar en sus propias fuerzas, y lo que nosotros decimos es, lo que tienen que hacer es confiar en sus propias fuerzas. Y esto es una cuestión fundamental. Tienen que tener la claridad de cuáles son sus principios. Ya decía yo, la tierra no se vende y la parota no se hace, y moverse en todo momento en esa vía, y eso no te desvía en tu lucha, pase lo que pase en las cuestiones inmediatas, ¿no? O sea, la cuestión central es esa. Y la otra es superar o sea, tuvieron en algún momento el primer comisariado que firmó un acta diciendo que las comunidades, su comunidad, todos los bienes comunales daban la anuencia para que se hicieron la presa, y firmó, y luego falsificaron firmas, hicieron un montón de cosas. Ese individuo, ese
comunero, o sea, no solo comunero, sino presidente de los bienes comunales, no volvió a entrar porque no se le permitió entrar y él tenía miedo de entrar. ¿Por qué? Pues porque no solo se le rebasó en el sentido de que es rebasar lo que es el dominio que tienen sobre la gente, o porque además ellos sí tienen, yo digo siempre que están maiciados. El gobierno de inmediato lo primero que hizo para meterse a querer hacer la presa fue maicear, o sea, pagarles a los presidentes de los bienes comunales, a los presidentes ejidales de los ejidos también, y ellos, ¿por qué? Porque requerían de un documento, y el documento que tenía que tener la firma, y diciendo que habían hecho una asamblea, que habían hecho, miles de gentes habían dicho que sí a la parota, o lo que fuera, y no era cierto, pero su firma era la que valía, y eso le costó tanto que no volvió a regresar a los bienes comunales, aunque ahí estaba su casa. Y ese tipo de cuestiones son las que tienen que hacer. La otra cuestión central es que tenemos que pensar en formas de autonomía, de autodeterminación. O sea, la gente tiene que tener autonomía y autodeterminación en sus comunidades, en su territorio. Tiene que tener la posesión del territorio, y la posesión del territorio lo primero que implica es quién manda en el territorio. Y nosotros decimos, pues mandan todos los campesinos, todos los comuneros en los bienes comunales, todos los ejidatarios en los ejidos. Eso es lo que decimos, y eso les decimos a otras organizaciones. O sea, tienen que tener presente eso y no confiar ni en estos individuos, ¿no? O sea, los dirigentes de la CNC en ese tiempo y los dirigentes priistas, no confiar en ellos, no es posible. Bueno, el SECOP se organiza a través de la Asamblea General, o sea, una cuestión asamblearia. Y en las decisiones comunales, del comunal, ¿no? Las decisiones colectivas, eso es lo básico, ¿no? O sea, las decisiones colectivas son las que valen, y esta asamblea se empezó a hacer desde los primeros días. Primero se hacía, cuando se hizo el primer plantón, se hacía casi todos los días, o sea, una asamblea para ver qué habían hecho el día anterior, dónde estaba la Comisión Federal de Electricidad, por dónde trató de entrar, si ya se había hecho de policías que la acompañaran, si ya tenían todo el municipio de Acapulco en contra, o sea, cómo iban a venir. Entonces había que responder, entonces se empezó a hacer asamblea. Y después, desde entonces, la asamblea ha sido dominical. Tenemos 13 años y medio de lucha, de 2003, y cada domingo, en los 13 años y medio de lucha, cada domingo se hace asamblea. O sea, y se tiene que saber qué pasó esa semana, qué eventos hubo, cuáles fueron las cuestiones centrales, las cuestiones principales que hayan sucedido, y qué hay que hacer la siguiente semana, y también qué hay que hacer a más mediano plazo o largo plazo, una cosa así, cuáles son los puntos en los cuales la Comisión Federal de Electricidad volvió a querer entrar, o sea, si hubo alguna confrontación, si hubo necesidad de integrar todo el mundo, de enviarse a alguno de los plantones que había para defender el lugar porque trataran de entrar por allí. Y entonces, hasta la fecha, cada domingo, después de 13 años y medio, cada domingo se hace una asamblea, y eso es una cuestión fundamental. Eso es de nuestras principales fortalezas. La otra es la que ya comenté, haber tenido la posición del territorio en los 7 plantones. Los 7 plantones que se hicieron originalmente, todavía hay plantón, pero ya los 7 que se hicieron originalmente duraron 5 años, en día y noche. La gente, sobre todo mujeres, dormían en el plantón, cocinaban en el plantón, se llevaron sus hamacas, se llevaron sus catres y se llevaron lo que tenían que hacer para la cocina, y el plantón se rotaba a la gente de cierto pueblo cercano al lugar. Había plantones cerca de los pueblos, esos eran los más beneficiados porque estaban bastante cerca de los plantones de los pueblos, pero había plantones que estaban en el cerro, o sea, lejos, y en la noche se tenían que quedar allí, llevaban su perro también, o sea, era su casa de la gente que se turnaba también, y esa era de las fortalezas. 5 años, día y noche, o sea, todo ese tipo de acciones cuestan, pesan, duelen, pero es la única forma en la cual se puede defender un territorio, en este caso, o se puede triunfar en un movimiento. En este caso, y ya comentaremos al comentar las cuestiones legales que se hicieron, sobre todo las cuestiones agrarias y ambientales,
Pero en este caso, pues la presa está suspendida, no pueden hacerlo, tanto por la posesión del lugar, por la fuerza del movimiento, pero también por las acciones legales. O sea, está suspendida, pero sigue habiendo la amenaza. O sea, la amenaza es permanente y esa amenaza nos lleva a decir, pues tenemos que exigir y seguir en la lucha hasta que la Parota, el proyecto de la Parota, sea cancelado de manera definitiva. Entonces la cancelación definitiva ese es el eje de la lucha desde el principio y es el que sigue, ¿no? Pero la presa está suspendida cuando menos desde 2006. O sea, no pueden, o antes, ¿no? Bueno, está suspendida porque no volvieron a hacer nada, no han puesto una piedra de la presa de la Parota en los 13 años. Sí hicieron algunos trabajos, pero al sacar la maquinaria no volvieron a entrar. Ese intento o intentos por entrar nuevamente o meter nuevamente las maquinarias, la Comisión Federal de Electricidad, es lo que provocó tanto confrontación y desde luego un rompimiento del tejido social. En todos los pueblos, los 47 pueblos y los ejidos, hay un rompimiento del tejido social. Hay gente que está por que se haga la Parota y la mayoría estamos por que no se haga la Parota. Entonces, ese tipo de rompimiento social al gobierno también le importa muy poco, ir a romper los tejidos sociales de los pueblos, queriendo meter un proyecto que lo único que buscó, o sea, porque es parte del Plan Puebla-Panamá, o sea, lo único que buscó es que las transnacionales y las grandes empresas entraran a tomar posesión después ya de la generación de energía eléctrica, ¿no? Se toman en asamblea, se expone cuáles son las propuestas, se busca primero cuáles son las necesidades del momento y qué es lo que sigue, y ya se ve por parte, sobre todo los voceros, ¿no? Por parte de ellos se expone entonces cuál es la situación y la decisión, si se hace tal cosa o se hace la otra, la toma la asamblea. Se le pregunta y pues la toma la asamblea. ¿Hay algún tipo de votación o...? En general se busca que no haya votación, porque eso, o sea, no tenemos por qué llevar a confrontación todo, ¿no? Es una cuestión fundamentalmente de convencimiento, de razones y primero de información, porque no toda la gente está informada de la misma manera. Hay gente que no lee, por ejemplo, porque en los periódicos ha salido mucho, allá en los periódicos de Acapulco, en los periódicos del estado de Guerrero, durante un tiempo salió permanentemente todo lo que pasaba en la Parota, ¿no? Entonces hay gente que no tiene ni siquiera para salir del pueblo para ir a comprar un periódico y que tampoco tiene para comprarlo. Entonces, pues quienes se enteran, se dicen, bueno, pues está pasando esto, está pasando otro, ¿qué hacemos? Y al saber qué hacemos, pues entonces se presenta y se dice, bueno, esto es lo que está pasando, ¿qué opinan? ¿O quién tiene una propuesta para enriquecer esta idea, para ver exactamente qué vamos a hacer la siguiente semana, o qué vamos a hacer el siguiente mes, o qué vamos a hacer sobre tal acción que trató de hacer la Comisión Federal de Electricidad? Y frente a eso, pues es algo fundamental. Y luego también, algo que también tendríamos que hablar, es la cuestión de la criminalización, ¿no? O sea, la criminalización, y ese es algo, otro punto. Me gustaría que me comentaras. Fundamentalmente por las acciones, en qué lugar se van a tomar, quién tiene posibilidad. Todo mundo trabaja en el campo, o sea, todo mundo tiene su tierra para trabajar. Las señoras tienen también una familia que atender, si es que no trabajan también en el campo. Entonces, ¿quiénes tienen la posibilidad de hacer tal o tal cosa, ¿no? ¿Quiénes tienen la posibilidad de acercarse con alguna otra organización que se está acercando con nosotros o que nos invita, ¿no? O sea, ¿quién tiene posibilidad de salir? Cosas bastante difíciles, pero esas son las formas, fundamentalmente las posibilidades de cada quien. No hay una estructura más allá de las asambleas, más las que la asamblea en general no tiene presidente, no tiene secretario, no tiene formación, no tiene finanzas, no tiene dinero, no tiene nada. Es una cuestión donde no hay una estructura, desde luego, ¿no? Es la asamblea general, y la asamblea está conformada por gente de los pueblos. Explícanos tal vez cómo se agrupan las diferentes comunidades dentro de la asamblea o cómo forman parte. Bueno, de cada una de las comunidades
de las 47. Y de los 3 ejidos, acá hay 47, no son 4, 47. Bueno, no todas están con nosotros, todas están divididas, eso sí, pero pues digamos la mitad, una cosa así, están con nosotros. Entonces de estas se integra la asamblea se hace en un lugar determinado. En general la asamblea se hacía en el centro del movimiento, que era Aguacaliente en su momento. Hoy es una de las comunidades, ¿no? Aguacaliente, aquí está. Pero ahora se hace en otra de las comunidades que se llama La Concepción. Se hace acá, y de todos los lugares llegaban en otro momento a Caliente, ahora llegan a La Concepción, también de los ejidos, y esto aquí es donde se hace la asamblea. No hay presidente, como digo, no hay secretario, no hay tesorero, no hay dinero, no hay finanzas, o sea, no hay una estructura, ¿no? Hay un movimiento, y esto todo es lo que conforma el movimiento, ¿no? La gente llega, como es de allí mismo, y es la afectada, llega cuando toma conciencia o va entendiendo que pues que tiene que estar en la lucha, que es buena la lucha, que es justa, que es una cuestión que se mueve en forma democrática, ¿no? Que tiene que, cuando siente que pues está allí y que tiene que estar en ese momento, pues está. Hay mucha gente, o la mayoría, no les gusta mucho, bueno, ir a asambleas sí van, pero disminuye mucho, sube y disminuye, ¿no? Pero, por ejemplo, a cursos, a talleres, no es algo que o a otros lugares, o salir de su lugar, o salir del comunal, no es algo que sea muy satisfactorio, muy común. Sí lo hemos hecho caravana, hicimos una vez una caravana que fue de allá, de Guerrero, pasó por Morelos, luego tenían una bronca de agua en Cuautla, luego fuimos con las Mazaguas al Estado de México, luego fuimos a donde hay otras presas, o había otros movimientos por las presas del mismo Mavder en Jalisco. En ese tiempo era la presa de Arcediano, y después, años después, fue la presa de El Zapotillo en Jalisco, en donde trataron de hacer, en los altos de Jalisco. El Arcediano estaba en Guadalajara, o la del Cajón en Nayarit. Entonces hicimos alguna caravana, esa fue la más larga, de unos 10 días, que fuimos hasta otros lugares, hasta llegar a la costa de Nayarit, a San Blas, a otros lugares, y viendo los desastres que ocasionan las presas, o la situación en las que estaban los compañeros que estaban en la lucha en contra de algunas presas. Otras, casi todas las hicieron. O sea, por eso nosotros vamos allá, y les parecía muy, muy importante que fuéramos nosotros y que les dijéramos qué habíamos hecho para que acá no se hiciera la presa. O sea, porque incluso compañeros de otros países, como de Brasil, ellos tienen un gran movimiento, el MAP, el movimiento de afectados por presas, ¿no? Desatingidos por barragens en Brasil, y es grande, muy grande, ha movilizado pues, 1 millón de gente en Brasil, pero sin embargo en la Amazonia les han hecho las presas, y ha sido una cuestión mucho más organizada. Ellos sí están organizados de otro tipo. Sin embargo, sí les ha llamado siempre la atención cómo y por qué es que no hicieron la Parota, ¿no? Hasta la fecha. Y eso es algo que ha llamado mucho la atención a movimientos de otros países y también de acá. Y más que llamar la atención, buscan, bueno, cuáles son todo esto que te acabo de decir, de qué manera la gente entiende que tiene que defenderse, que tiene que defender, tiene que tener esa visión de principio. Si no tiene la visión de que tú eres dueño de algo, de tu tierra, de tu territorio, y en ese momento vienen y te atacan, o te quitan la tierra, o te desplazan, o te hacen lo que sea, y no haces nada, eso no se dio allá, ¿no? Al contrario, y eso es lo que a otros movimientos que son situaciones distintas, también hay movimientos muy pequeños, aunque se han ido por acciones legales, pero como dije hace un momento, las acciones legales no les importan al gobierno, les hacen la presa, les hacen la mina, les hacen lo que sea, pero sí han preguntado, y te digo, y las acciones las hacemos
con base en lo que se discute en las asambleas, ¿no? Hay esto, hay esta salida, hay esta acción, hay esta actividad, tenemos que responder a esto, tenemos que ir a Ayotzinapa a dar solidaridad a los compañeros de Ayotzinapa, ellos van a venir para acá, o a la policía comunitaria de la CRAC y de San Luis Acatlán también, y tienen que venir acá, en fin, todo esto es algo que se ve en las asambleas, eso es lo que se ve en las asambleas, y la determinación es, bueno, pues estamos en eso. Ahora, no les gusta, como decía, mucho la cuestiones de talleres o de cursos, es algo que sí lo hacen, pero no es lo común, pero sí han dicho y siempre dicen las compañeras, sobre todo las mujeres, mira, yo no voy a la asamblea, pero en el momento en que venga la CPI, que vengan los otros, aquí estoy, y aquí voy a estar con toda mi fuerza y con mi machete. O sea, entonces esas son las cuestiones centrales que sí hay que entender, además, pues de la característica que tiene la gente de Guerrero, entre otras cosas.